En este vídeo vamos a ver la instalación de ConfigUI desde cero, paso a paso y actualizada a fecha de hoy para tarjetas gráficas Nvidia, AMD e Intel. Vamos a instalar métodos de aceleración y vamos a ver cómo configurarlo cuando tengamos problemas de falta de memoria. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Si necesitáis algo, aquí me tenéis. Existen varias formas de instalar ConfigUI. Vamos a ver cuáles son las opciones más populares. La primera opción es instalar ConfigUI a través de Pinocchio. Las instalaciones son automáticas y bastante fáciles de realizar. Pesa en su contra que es un entorno basado en Conda y sobre Conda tiene una capa Python. Rutas enrevesadas, anidadas, ocultas, y es muy difícil instalar complementos como Triton o Sage Attention. Y una vez que te dé algún problema, deberás ser un auténtico experto para poder solucionarlo. No lo recomiendo. Stability Matrix es otra de las instalaciones muy populares. Al igual que Pinocchio, permite la instalación de múltiples herramientas. La gran ventaja que tiene es un sistema unificado para compartir modelos en diferentes interfaces. Tiene una interfaz claro con muchas opciones. En su contra, si solamente vas a utilizar ConfigUI, es bastante más difícil de mantener. Y hay muchos nodos, sobre todo los personalizados, que utilizan rutas fijas y que Stability Matrix no es capaz de encontrarlas. No es un mal sistema, pero tampoco lo recomiendo. La empresa ConfigUI ha creado un instalador oficial disponible desde su página web, simplificando bastante la forma de instalarlo. Además, se actualiza de forma automática y transparente para el usuario. Sin embargo, utiliza un entorno Python diferente a las instalaciones manual y portable, lo que complica la forma de instalar dependencias y nodos. Las actualizaciones automáticas a veces contienen errores y hacen que todos los flujos de trabajo que tengamos funcionando puedan dar problemas. A fecha de hoy tampoco lo recomiendo. Por último, tenemos la instalación portable, que siendo un poco más compleja de instalar, es la más estable, más compatible. Como su nombre indica, es un sistema portable que podremos mover a cualquier carpeta o a distinto disco duro. En su contra podemos decir que debemos actualizarlo ejecutando un fichero por lotes. Por lo tanto, esta es la versión que recomiendo, pero esta es mi opinión personal. Por lo tanto, eres libre de utilizar la versión que más te convenza. Pero en este vídeo vamos a usar y configurar esta versión. Si tienes algún tipo de instalación anterior de ConfigUI y no funciona bien, o simplemente quieres instalar esta versión desde cero, os recomiendo que mováis a otro lugar de vuestro disco duro para no perder datos importantes las siguientes carpetas. Debéis salvar de esa antigua instalación la carpeta Models, que como su nombre indica va a contener todos los modelos que hayamos descargado. También debéis guardar la carpeta Output, que es la que contiene todas las imágenes y vídeos que habéis generado. Así que no os olvidéis de guardar esto antes de eliminar vuestra antigua instalación de ConfigUI. Opcionalmente también podéis hacer copia de la carpeta Input, en la que habrá una copia de todas las imágenes que habéis usado como referencia para crear vídeos, hacer imagen a imagen, in Paint, etc. Muchas veces nos cuesta encontrar de nuevo la imagen que utilizamos como referencia, pues sabed que en esta carpeta se guarda siempre una copia. Durante la instalación utilizaremos el comando git, que previamente debemos descargar e instalar en nuestro sistema operativo. Tenemos versiones para Windows, Mac y Linux. En pantalla estáis viendo la instalación de Git para Windows. En este tutorial vamos a ver la instalación para Windows. Si vais a utilizar otro sistema operativo, debéis consultar la documentación de esta página. Casi todo el desarrollo para la inteligencia artificial está basado en CUDA, y CUDA es un sistema exclusivo de Nvidia. Para el resto de tarjetas gráficas hay sistemas que se adaptan a CUDA, que permiten ejecutar la mayoría de dependencias. Lógicamente funcionará de forma más eficiente utilizando gráficas Nvidia, y es posible que usando otras tarjetas gráficas surja algún problema y ciertas incompatibilidades. Aún así, es posible utilizar ConfigUI con otras GPUs.
Pulsaremos sobre este enlace para descargar la versión portable para tarjetas gráficas Nvidia de la serie 3000 o superiores. Si vais a utilizar una tarjeta gráfica de la serie 2000, debéis descargar este enlace. Si tenéis una tarjeta gráfica Nvidia de la serie 1000, es este otro enlace el que debéis descargar. Si vuestra tarjeta gráfica es AMD, podéis descargar Config portable desde este enlace. Si vuestra tarjeta gráfica es Intel, descargaréis la versión portable de Config desde este enlace. Es posible que tengáis que utilizar un descompresor 7-zip. A continuación, descomprimiremos el fichero que acabamos de descargar en la carpeta donde queremos instalar Config. Entramos en la carpeta Config portable y ejecutamos el fichero BAT para nuestra tarjeta gráfica. Si usáis una tarjeta gráfica AMD, podréis usar cualquiera de los dos ejecutables, aunque normalmente debéis utilizar el ejecutable que activa la VRAM dinámica. Como hemos dicho, comenzaremos la instalación haciendo doble clic sobre el ejecutable de nuestra GPU. Entonces esperamos a que Config abra un navegador y se ejecute por primera vez, y a continuación cerramos el navegador y la ventana de comandos. A continuación debemos descargar el fichero de instalación del manager de nodos. Lo descargaremos dentro de la carpeta Config portable, justo en el mismo sitio donde están los ficheros para lanzar config. Hacemos doble clic y esperamos a que finalice la tarea. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Continuaremos actualizando Config a la última versión. Lo haremos entrando a la carpeta Update y haciendo doble clic sobre el fichero update.config.bat. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer en el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. Pulsaremos una tecla para finalizar la actualización. Volvemos a la carpeta anterior y ejecutamos de nuevo el lanzador de Config. Esperamos a que termine la instalación y una vez se abra el navegador, entramos al manager y creamos un snapshot como punto de restauración antes de proceder a instalar los sistemas de aceleración Triton y 6 Attention 2.2. Si queréis saber más de cómo funcionan los snapshots, os dejo un enlace en la parte superior. Volvemos a cerrar el navegador y la ventana de comandos y descargamos opcionalmente los métodos de aceleración Triton y 6 Attention 2.2. Pulsamos sobre este botón para descargar el fichero BAT. Después lo movemos a la carpeta de Config portable donde tenemos todos los ejecutables. Hacemos doble clic y esperamos a que se instale. Si todo ha ido correctamente, podremos ver este mensaje. Y de esta forma hemos terminado la instalación. Para usar cualquier flujo de trabajo del canal, arrancamos de nuevo Config, después te vas al vídeo correspondiente, por ejemplo Flux 2 Clean. Descargas el workflow y descargas los modelos siguiendo las instrucciones de dicho vídeo. Yo recomiendo tener el interface de Config en inglés, ya que la mayoría de documentación está en este idioma. Si tenéis instalados otros interfaces de usuario, además de Config, o simplemente tenéis los modelos almacenados en otra ruta, podéis especificar dónde Config busca los modelos, además de en su propia carpeta Models. Entrando en la carpeta Config, encontraremos un fichero llamado extramodelpath.yaml.example. Eliminamos el .example, haciendo que termine en .yaml, y al editarlo podemos especificar nuevas rutas para modelos concretos, ya sean modelos text encoder, modelos BAE, modelos ControlNet, etc. Como podéis ver en este ejemplo, es bastante fácil asignar rutas alternativas donde Config buscará y podrá usar estos modelos. Para que la línea sea válida, debemos borrar el símbolo almohadilla que precede cada línea y asignar la ruta donde queremos que Config encuentre dicho conjunto de modelos. Por último, os voy a dejar un fichero zip que contiene lanzadores de Config para cuando tengamos problemas de falta de memoria. Estos lanzadores son un ejemplo que podéis ir editando según las necesidades de cada workflow.
Este fichero debemos descomprimirlo donde ya tenemos los lanzadores de ConfigUI. Como sabéis, tenemos tres tipos de memoria: la memoria gráfica o memoria VRAM, la memoria convencional o memoria RAM y la memoria virtual, que básicamente es nuestro disco duro trabajando como memoria. En una configuración estándar, cuando saturamos la memoria gráfica, o bien nos aparecerá un error de falta de memoria, o bien comenzará a utilizar la memoria virtual, lo que hará que el trabajo sea realmente lento. Para estos casos es recomendable lanzar ConfigUI en el modo Low VRAM. Este modo activará parches automáticos y moverá temporalmente o definitivamente algunos de los modelos a memoria RAM, habitualmente los text encoders. La ejecución del workflow será un poco más lenta, pero infinitamente más rápida que utilizando la memoria virtual. Por supuesto, siempre dependerá de la cantidad de memoria VRAM y de la memoria RAM que dispongamos. Y por supuesto, el tipo de flujo de trabajo que estemos ejecutando. Puede que esta configuración no la necesitemos utilizando un modelo para generar imágenes como por ejemplo Qwen Image, pero muy probablemente tengáis que activarlo si estáis usando un flujo de trabajo de vídeo en alta resolución. Debéis tener en cuenta que cuando saturemos la memoria gráfica, comenzaremos a usar memoria RAM, aumentando el consumo de esta. Incluso si tenéis una tarjeta gráfica de última generación con mucha memoria gráfica, pero vuestro workflow consume una cantidad de memoria gráfica superior, por ejemplo, a 24 GB, si no lo ejecutáis en este modo, el flujo de trabajo pasará de ejecutarse en unos minutos a una auténtica eternidad. En este modo es muy importante reservar memoria VRAM. No existe una cifra mágica. Simplemente debéis vigilar el consumo de dicha memoria. Cuando veáis que la memoria VRAM esté saturada, detened el flujo de trabajo, cerrad ConfigUI y aumentad el número de gigas de VRAM reservado. Lo podéis ajustar con el comando que podéis ver en pantalla. Siempre debéis intentar reservar el número de gigas más bajo posible sin que vuestra memoria VRAM sature. Debéis hacer pruebas y ajustar vosotros mismos estos parámetros porque, como he dicho, dependerá de vuestra memoria VRAM, vuestra memoria RAM y del consumo de recursos de cada flujo de trabajo. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.